Bienvenidos mis queridos niños y niñas de cuarto básico. Hoy trabajaremos en la asignatura de lenguaje. Observemos cuál va a ser nuestra meta o nuestro objetivo de clase. ¿Qué haremos? Describir personajes de un cuento. ¿Cómo lo haremos? Leyendo comprensivamente un cuento. ¿Para qué lo haremos? Para entender y opinar sobre los personajes. Antes de comenzar, para aprender mejor, no olvidemos que debemos poner atención, leer las veces que sea necesario para poder responder. Vamos a asignar un tiempo de 90 minutos aproximadamente, pero cada uno de ustedes puede tomarse el tiempo que considere necesario para el trabajo. Desarrollar el trabajo en un lugar donde estén en silencio y tranquilos. Y tener los materiales que vamos a utilizar. No olvidemos además que debemos tener una actitud de esfuerzo, de perseverancia y de confianza en nosotros mismos para poder realizar el trabajo. Observemos la estructura de nuestra clase. Vamos a realizar una activación de conocimientos previos que corresponde al inicio. Luego a realizar actividades propuestas por el texto de lenguaje de las páginas 28 a la 31, que corresponde al desarrollo. Y vamos a sintetizar y a evaluar lo aprendido a través del material enviado a casa, que corresponde al cierre de la clase. Vamos a activar algunos conocimientos previos en relación a la clase anterior. ¿Qué habíamos trabajado anteriormente? Trabajamos sobre los personajes presentes en los cuentos, como por ejemplo las hadas, Alicia en el País de las Maravillas, Caperucita Roja, duendes. ¿Qué dijimos de los personajes? Que son seres ficticios que participan de una historia. En ella llevan a cabo acciones y les suceden acontecimientos. Pueden ser principales o secundarios. El personaje principal es el héroe de la historia. También se le llama protagonista. Y la historia gira en torno a él. Los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr sus objetivos o impedírselo. Además, en la clase anterior dijimos que, al igual que las personas reales, los personajes tienen características físicas y psicológicas. Las características físicas se refieren a la apariencia o los rasgos externos, y las psicológicas a los rasgos de personalidad o forma de ser. La clase anterior trabajamos con el cuento El Cururo Incomprendido, ¿recuerdan? Vimos entonces algunas características a través de esa lectura. Físicas, podríamos decir que él tiene orejas pequeñas y cola corta. En relación a características psicológicas del cururo, podemos decir que es perseverante y que es optimista. ¿Ya? Recordemos que habíamos trabajado con el texto El Cururo Incomprendido, y de acuerdo a ese trabajo podemos obtener características físicas del personaje principal, que era el cururo, como por ejemplo orejas pequeñas, cola corta, y características psicológicas, perseverante y optimista. Recordamos además que en esa ocasión trabajamos con una estrategia, que era de subrayar. Recordamos entonces que para planificar nuestra lectura, debemos entonces subrayar aquellas acciones que están presentes en la lectura y se refieren a rasgos de los personajes. Observemos el ejemplo que habíamos trabajado anteriormente, donde dice: el cururo, joven, entusiasta, ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Como era el cururo, y subrayábamos allí que decíamos que era joven y entusiasta, ¿qué hacía? El cururo cantaba y transitaba, caminaba por el bosque. Y la 3 decía: comenta qué características demuestra el cururo con estas acciones. Y decíamos que con esas acciones podríamos decir que él era optimista, alegre. Vamos ahora al desarrollo de nuestra clase. Vamos a trabajar en nuestro texto de lenguaje. Vamos a partir por la página 28. Para comenzar la lectura del texto debemos recordar
que vamos a hacer lectura en voz alta, con entonación y velocidad adecuada, pronunciando con precisión las palabras y respetando los signos de puntuación. Vamos a la página 28. A continuación, leerás un fragmento de una famosa novela. Después de leer, desarrolla las actividades aplicando lo que has aprendido. Título de la lectura: Matilda. Vamos además a encontrar en la página 28, a un costado, un recuadro con las palabras que corresponden al vocabulario. Luego de la lectura, pasamos a la página 29, realizamos nuevamente la lectura en voz alta, con entonación y velocidad adecuada, respetando los signos de puntuación y pronunciando con precisión las palabras. Y nos aparece nuevamente un recuadro con palabras de vocabulario. En la página siguiente vamos a responder preguntas en relación a la lectura. Número 1. ¿Dónde se desarrolla la historia? Nombra el lugar y di cómo es. Volvemos al texto para trabajar con la estrategia de subrayar. Buscamos la respuesta, subrayamos y luego podemos responder a la pregunta. Cuando dice di cómo es, vamos a describir. 2. ¿Por qué Matilda va a ese lugar? Nuevamente volvemos al texto, subrayamos donde esté la respuesta y volvemos para responder. 3. Subraya con un color lo que dice Matilda y las principales acciones en que participa. Luego completa la ficha. Nombre, ponemos ahí el nombre del personaje que acabo de nombrar. Debemos identificar si es principal o secundario. Realizamos un dibujo y luego completamos sus características físicas, psicológicas y la parte del texto que demuestra esas características, ya sean físicas o psicológicas. En la actividad 4 dice subraya con otro color lo que dice la señora Fields y las principales acciones en que participa. Luego elabora en tu cuaderno una ficha igual a la anterior. Número 5. Relee el párrafo en que se encuentra la palabra devorando. Aquí vamos a trabajar con vocabulario. Luego responde. A. ¿Qué significa en la narración? Por lo tanto, tal cual como dice la instrucción, debemos releer. Y al releer nos va a permitir encontrar el significado. B. ¿Qué pistas del texto apoyan la respuesta que acabas de poner? En la página siguiente, número 6, ¿crees que Matilda logrará leer el libro que le entrega la señora Fields? Justifica considerando las características de la niña. Es una pregunta de valoración, pero debemos justificarla con las características que aparecen en el texto, con información del texto. 7. ¿Qué opinas de que el padre de Matilda se haya negado a comprarle un libro? Allí dice, comenta con tu grupo, ustedes comentarán con quien les ayude a hacer su trabajo. También es una pregunta de carácter personal de valoración. 8. Uso las TIC. Con la ayuda de un adulto, investiga sobre Charles Dickens en Internet y completa la información. ¿Dónde nació? ¿En qué época vivió? Y otra de sus obras más famosas. Hemos llegado al cierre de la clase, finalizando el trabajo, y vamos a verificar lo aprendido. Para ello vamos a completar este cuadro que está acá, donde dice descripción de los personajes. Características físicas, ustedes me dirán a qué corresponden y luego registrarán ejemplos. Al costado, características, que es lo que falta, que serán las psicológicas, que son, y darán ejemplos. Luego responderán A. ¿Fue útil la estrategia de releer y subrayar en el texto durante el trabajo? Explica. B. Reconozco a los personajes de un cuento y puedo describirlos y compararlos. Nombra un personaje de las narraciones leídas y escribe una de sus características, ya sea el cruel incomprendido de la clase anterior o Matilda. C. ¿Qué libro te gustaría leer por tu cuenta y por qué? Para sintetizar, podemos decir que las características físicas corresponden a aquellas que se refieren a la apariencia o rasgos externos, cómo se ve una persona, un personaje. Y las psicológicas a los rasgos de personalidad o forma de ser.
cómo reacciona ante las cosas, qué piensa de los demás, etc. Estas no siempre se encuentran en forma explícita, están presentes, es decir, escritas en el texto, sino que se requiere de un trabajo de interpretación de lo que narra quien va contando la historia, es decir, el narrador. Y finalmente, revisamos el proceso de aprendizaje, marcando con una X en el recuadro que refleje lo aprendido. Vamos a encontrar 4 afirmaciones donde ustedes registrarán allí el no entiendo, tengo dudas, lo entiendo pero no puedo explicarlo, y lo entiendo y puedo explicarlo. Hemos llegado al final, los felicito, muy bien hecho, y nos veremos en una nueva clase de lenguaje. Adiós.